Buenas tardes, hoy presentamos la fase 5, propuesta investigativa del curso de metodología, presentado por mis compañeros Ana Milena Daga, Egnar Rodríguez, Verónica Bedoya, Yudani Gutiérrez, Jason Domínguez, al tutor Freddy Padilla. Como introducción, tenemos que las principales tendencias que afectan al lugar de trabajo ahora y en el futuro incluyen la globalización y el cambio en la demografía, los macrodatos, las tecnologías emergentes, el cambio climático, entre otros. Además, cabe resaltar que pocas organizaciones están preparadas para la crisis o los desastres. Es por esa razón que como equipo trabajamos sobre el tema del desempleo a causa del COVID, una crisis sanitaria que ha llevado a muchas personas naturales y grandes empresarios a reinventarse y buscar cómo cubrir sus propias necesidades y obligaciones. El problema. La pandemia del COVID es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. Todavía se desconoce lo que podrá ser en su costo total en vidas humanas, de manera simultánea a la pérdida de vidas y a la profunda crisis de salud. El mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera severa el bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos años. La Organización Internacional del Trabajo estima que la tasa media de informalidad en la región es de aproximadamente el 54%. Muchos de estos trabajadores no tienen un acceso a servicios de salud de calidad y dadas las características de su trabajo están más expuestos al contagio. Descripción del problema. El empleo, ya sea de tipo formal o informal, son una de las principales fuentes de ingresos en los hogares colombianos y del mundo, proveniente de un salario que obtienen uno o más integrantes del núcleo familiar por desarrollar su actividad. La situación actual del mundo a raíz del COVID nos muestra los problemas socioeconómicos que estamos viviendo, las graves consecuencias del desempleo que afectan los derechos humanos básicos, principalmente en las poblaciones más vulnerables. Planteamiento del problema. En el siguiente cuadro se puede observar la tasa de desempleo de mayo a junio, donde las mujeres entre 18 y 24 años se ven más afectadas con un porcentaje del 40% y los hombres jóvenes con un 38%. Algunas de las problemáticas a partir de la crisis por el COVID es a causa del cierre de las empresas por la cuarentena, la falta de tecnología para realizar su trabajo en casa, el aumento de la oferta y la caída de la demanda en algunos productos. Formulación del problema. Nuestro objetivo general es encontrar la información necesaria para poder realizar la investigación de la principal causante del desempleo en el año 2020, con las siguientes preguntas. ¿Por qué la pandemia del COVID afecta mayormente al empleo entre mujeres y jóvenes? ¿Cuáles son los departamentos, ciudades y municipios con mayor índice de impacto en la empleabilidad? De los sectores económicos de Colombia, ¿cuál ha sido los más vulnerables frente a la reducción de plazas de trabajo? El objetivo general es analizar el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en Colombia, basado específicamente en el estudio del incremento del desempleo en el territorio nacional. Los objetivos específicos es comparar el impacto directo de la pandemia sobre algunos sectores de la economía nacional, determinar los principales rangos de edades de mayor impacto del desempleo a causa del COVID y analizar la incertidumbre generada por la pandemia y los efectos sobre el empleo formal. Justificación. El COVID ha sido un acelerador de cambios que hace que se desarrollen nuevas capacidades para la transformación. La situación actual a raíz del COVID llama a tomar medidas adecuadas, oportunas y rápidas en la base de la economía, donde se debe pensar en la protección del empleo por la afectación tan grave que se ha dado especialmente en los temas sociales y de seguridad. La OIT considera que la crisis causará una reducción de alrededor del 10.3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre del año, lo que equivale a 31 millones de trabajadores. La pandemia del COVID ha afectado a varios sectores del país, pero de manera especial ha impactado fuertemente a los jóvenes y a las mujeres, tal como se mostró en el cuadro
Limitación. El tema de investigación se aborda en Colombia, específicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, en el sector de hotelería y turismo. El esparcimiento y diversión incluyen los cines, los teatros, bares y las discotecas, el cual tiene como objetivo determinar el impacto que ha causado la crisis a nivel mundial. Antecedentes o estado del arte. El análisis del estado del arte que aquí se realiza aborda diferentes investigaciones de proyectos sobre el impacto generado por la pandemia del COVID, específicamente en el ámbito laboral a nivel nacional, local e internacional. En la internacional tenemos que escala un 94% de los trabajadores se aplica algún tipo de medida de cierre de lugares de trabajo y afecta una amplia parte de la fuerza de trabajo en la investigación en América Latina, el impacto en la región más afectada a nivel mundial en términos de horas trabajadas y de ingresos laborales. Durante los 3 primeros trimestres del año, la reducción estimada en horas fue el 20%, mientras que los ingresos por trabajo se contrajeron en un 19,3% y las horas perdidas en estos meses alcanzó un 33%, como se muestra en la gráfica del impacto del COVID en el PIB en América. Antecedentes o el estado del arte. Investigación nacional. Las medidas que ha tomado el gobierno en la disminución de empleo y cierre de empresas trae consigo incertidumbre en los consumidores e inversionistas, volatilidad de los mercados financieros y probablemente la devaluación del peso, ocasionando un aumento en los costos de insumo para la producción nacional. Marco teórico. Las investigaciones realizadas sobre el efecto del COVID en la pérdida de empleo en Colombia plantea retos complejos de política. El reto principal está en prevenir el contagio masivo que colapse el sistema de salud, evitando un incremento de pobreza y la destrucción del tejido económico. Marco conceptual. La pandemia ha dejado al descubierto las falencias en el sistema de salud de todo el mundo, además de la ausencia de toma de decisiones políticas eficaces para hacerle frente a la problemática, no solo ha afectado la salud, sino que también ha afectado la economía de la mayoría de los países. El COVID ha tenido consecuencias de gran magnitud en su economía y es más notable en los países de Latinoamérica. Por tanto, si no hay fluidez en el comercio nacional e internacional, es difícil mantener el número de empleados en una compañía y si no hay ingresos en una familia, será muy bajo el porcentaje de consumo. Marco normativo. Según las normas internacionales de trabajo, proporcionan una base probada de eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible y equitativa. El tipo de investigación que se optó para el proyecto es exploratoria, ya que tiene como objetivo examinar o explorar un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido analizado antes. Diseño de investigación. Debido al enfoque que le estamos dando al proyecto, se optó por desarrollar bajo el método cualitativo, ya que esto nos permite recolectar datos de las ciudades donde más se ve reflejado el problema. Es por esto que el diseño que se ajusta a nuestro trabajo por la forma en que hemos desarrollado es el diseño narrativo. Técnica de investigación. Esta se utiliza para el desarrollo del trabajo del campo relacionado con la pandemia y su recolección con el desempleo, el cual será de observación, según los reportes emitidos por las organizaciones públicas y privadas autorizadas respecto al tema, ya sea en Colombia o en otros países. Para nuestro estudio, hemos considerado como población a los ciudadanos mayores de 18 años laboralmente activos residentes en los departamentos de Cundinamarca, incluida la ciudad de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. La muestra corresponde a las denominadas muestras probabilísticas estratificadas proporcionalmente para la población total de los 3 departamentos a encuestar. Se escogieron 50 personas, 10 encuestas para cada integrante del grupo colaborativo, teniendo en cuenta la población y el nivel de confianza expresado en el coeficiente de confianza redondeado y el margen de error. Instrumento de recolección de la información. En este caso, lo que hicimos fue recoger por medio de la encuesta estratégicas
para la recolección de toda la información que necesitábamos para la investigación. En las siguientes 2 diapositivas presentamos el diseño realizado para las encuestas. Como programa de actividades, presentamos un esquema donde nos muestra mes a mes lo planeado y lo presupuestado. Para concluir, debemos destacar que todas las medidas que ha tomado el gobierno, como el aislamiento, el teletrabajo, el distanciamiento social, lo hace con el fin de preservar la vida, pero con ello ha traído grandes falencias, que es el desempleo, dejando a muchas familias sin sustento. Es por eso que se debe indagar y seguir explorando sobre cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado a las microempresas y a las pequeñas empresas en un ámbito individual, y permitir reconocer las estrategias de adaptación y necesidades que han debido afrontar tanto trabajadores y empresarios para sobrevivir en la crisis. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Agradezco la atención prestada.